Bendiciones, hermanos y hermanas de Vox Veritatis, donde el alma se conecta con la verdad y la verdad con la eternidad. Les saluda con alegría y pasión quien una vez más tiene el honor de abrir los micrófonos para un encuentro que no solo informa, sino que transforma. Y como en cada emisión de lujo, no estoy solo. A mi lado está mi compañero de misión, mi hermano de micrófonos, el incansable buscador de lo eterno, Agustín Zabaleta. Esta noche el corazón se prepara, el silencio se vuelve espacio sagrado, porque el tema que vamos a vivir es el alma misma del cristianismo, la oración y nuestra relación personal con Jesús. Y para guiarnos en esta travesía del Espíritu tenemos a una mujer que evangeliza con fuego digital, que habla desde Georgia, Estados Unidos, desde lo profundo de su alma también. Ella es Vale Tabalera, peruana, creadora de Voluntas Tua, en Instagram, apóstol de las redes, sembradora de paz y palabra verdadera. Como enseñó San José María Escrivá, orar es hablar con Dios, y para hablar con Dios no se necesita ni voz ni palabras, basta levantar el corazón y dirigirlo a Él. Y en la Escritura Jesús nos regala esta promesa eterna en Mateo 6, versículo 6. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice en el numeral 2565, en la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Qué gran don es orar, no como rutina, sino como relación, no como carga, sino como encuentro. Así que ajusten el corazón, apaguen el ruido del mundo y dejen que esta conversación los lleve directo al centro del alma, Jesús vivo y presente en la oración. Comenzamos como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Y quedamos reunidos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quedamos con Vale Tabalera. Bienvenida. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y por la invitación a este episodio. Muchas gracias, Valeria. Muchos hemos pasado por desiertos espirituales, independientemente estemos dentro de la fe católica o fuera de la fe católica. Hemos dudado, pero en ese desierto espiritual y deseamos encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son esos primeros pasos para orar y encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo? Ujú. Yo creo que podríamos partir como hablando un poco de qué es la oración, porque creo que todos tenemos tal vez una idea de lo que es, pero a la vez siempre estamos preguntándonos como cómo puedo mejorar mi oración, qué cosas puedo cambiar, cómo puedo acercarme más a Dios. Y como tenemos una noción, pero creo que no hay tanta claridad respecto a lo que es y por qué lo hacemos, y creo que me gustaría empezar por eso. Cuando yo empecé como a formarme y todo esto, iba a un grupo donde hacíamos como oración todos juntos en comunidad y cantábamos y había invocación al Espíritu Santo y todo, que en ese momento sí fue muy enriquecedor y claro que es valiosa como la oración en comunidad, no sé, rezar el rosario o el repetir, no sé, oraciones a la mañana, a la noche, pero es verdad que llega como una necesidad del alma a empezar a tener una relación personal con Dios.
que es más allá o va más allá de la oración en comunidad, de la canción, del rosario diario, sino que es como este pedido del alma por sentarse a tener una conversación, por encontrarse con el amor, ¿no? Con Dios. Entonces ahí fui yo poco a poco, también obviamente con guía y con ayuda de mi director espiritual y todo esto, en esta maduración, digamos, de la oración, que es nada más que pasar el rato con Jesús, ¿no? Con el amor, no es nada más que estar con Él, y ese estar con Él tiene que ser como de corazón a corazón, ¿no? Y, y ahí justo, bueno, la cita bíblica que hablaban del comienzo, eh, que es entra a tu cuarto y reza, ¿no? Claro que sí, como es ese buscar tu soledad y tu encuentro personal con la persona de Cristo, que está vivo, que te busca, que sale a tu encuentro, que te ama, que te espera. Y, y sobre todo entender que tenemos la capacidad para encontrarnos con Él, y que estamos llamados a ese encuentro diario con el Creador, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que empieza el secreto de la oración, que no hay ningún libro que te haga experto en oración, no hay ningún truco de magia, es simplemente la perseverancia, o sea, es darle todos los días el espacio a Jesús para estar con Él, y es como un músculo que se ejercita y se ejercita. Em, y a eso estamos llamados, ¿no? A perseverar en la oración personal, que hará que crezcamos en intimidad con Jesús, que lo conozcamos y que por ende siempre, y esta es una riqueza también de la oración, que nos conozcamos a nosotros mismos más, por su mirada, ¿no? Entonces, creo que un poco partiendo como de ese punto de qué es la oración, y después con lo que preguntabas, Agustín, del desierto, creo que ahí mencionaría también algo súper importante, que es que es muy fácil, y creo que nos pasa a todos, que queremos ir a la oración para sentir algo, para recibir algo, para que nuestro espíritu como que se mueva de alguna forma, para llorar, para como recibir algo tal vez extraordinariamente, que no es mentira que pase, y hay personas que lo reciben más, hay personas que no lo reciben tanto, hay personas que son más sensibles, hay personas que son más racionales, etcétera, pero creo que es importante recordar que nosotros no vamos a la oración a sentir algo, sino a estar, ¿no? Y que hacemos oración no por lo que nos produce o el sentimiento, sino porque es algo que Jesús mismo nos pide y porque sabemos que Él nos está esperando. Entonces, el desierto, que muchas veces también se interpreta como, o sea, creo como que se malinterpreta o se confunde con tibieza espiritual, que es, bueno, no siento nada, no tengo ganas, entonces no hago oración. Y hay personas que a eso le llaman desierto, pero en verdad eso no es desierto, es tibieza, ¿no? Es como de lleno no ir al pozo a sacar agua porque estamos muy cansados, porque no hay ganas, porque no hay tiempo. Pero el desierto espiritual es lo que también han vivido muchos santos, que es justo ese no saborear como sensiblemente las consolaciones, de la oración o de la presencia de Dios, em, que es como ir al pozo, hacer el esfuerzo, sacar el agua, em, pero o tal vez ir al pozo, hacer el esfuerzo y no sacar el agua, ¿no? Que sería la consolación. Pero saber que la oración siempre trae fruto aunque no lo sintamos. Y decía Santa Teresita que, o sea, el fruto sensible o las consolaciones que podamos nosotros recibir en oración son siempre un don, ¿no? Es un regalo. Entonces, que nosotros tenemos que perseverar en la oración y en nuestra vida espiritual, em, Dios queriendo o no queriendo darnos esa consolación.
¿no? Pero es como un caramelito que te regala Dios, pero eso no significa que vas a buscar ese caramelo todo el tiempo, ¿no? Y creo que en eso también radica un poco como la madurez de la vida espiritual del amor. Es como cuando uno está enamorado y como al principio hay mariposas y todo es perfecto y todo es como ideal, pero mientras ese amor va madurando, uno va pasando por momentos de decisión más que de sentimiento, por cruz, por sufrimiento, por momentos de morir a uno mismo por amor. Y es ahí donde el amor se prueba, ¿no? Cuando no se siente tanto. Y creo que es lo mismo que nos pasa en nuestra relación con Jesús, ¿no? Entonces es ese madurar del amor para, o sea, sabiendo que la única recompensa de la oración es estar con Él, ¿no? Excelente, gracias, vale. Ahora cuéntame, hablando de eso, de la recompensa, los católicos hemos cometido el error de que oramos para recibir algo. Cometemos el pecado de ver a Jesucristo como un dispensador o apagafuegos. O sea, solo lo buscamos y oramos cuando queremos que algo nos salga bien o tenemos una necesidad o algo, tenemos algún problema. No oramos en el sentido de conversar y en una situación normal, sino simplemente yo creo que yo lo cometí muchos tiempos ese pecado y todavía a vez en cuando lo sigo cometiendo o esperamos una recompensa, o sea, yo soy un buen católico, un buen cristiano, quiero que todo me salga bien o me acerco cuando hay un fuego que no puedo apagar o necesito algo, pero cuéntanos cómo podemos manejar ese tipo de sentimiento que yo creo que por lo menos yo lo he pasado y no sé, muchos hemos pasado. Sí, creo creo que el ser humano naturalmente siempre va a moverse primero por lo que le conviene o por lo que en ese momento representa como un recibir algo inmediato o recibir un consuelo, recibir algo que está necesitando, porque esa es nuestra naturaleza humana como caída y Dios es tan bueno que Él sabe eso y que normalmente esa es la primera forma en la que todos nos acercamos a Él, ¿no? Porque, o sea, la típica historia de conversión es, yo estaba en un momento muy difícil de mi vida, estaba como en el fondo del pozo y encontré a Dios, ¿no? Y Él me sacó. Entonces es ese como voltear a Él cuando necesitamos algo, cuando nos vemos como, cuando nos enfrentamos contra nuestra humanidad, contra nuestra carencia, contra nuestra mortalidad tal vez. Em, y es verdad que eso Dios lo usa y muchas veces justo permite que tengamos carencias, sufrimientos para voltear a Él, porque Él es bueno y nos conoce, pero y que no está mal, ¿no? Pero ese es como, digamos, el primer pasito del amor, ¿no? Ir en busca de alguien porque lo necesitas, pero necesariamente ese amor tiene que madurar y tiene que crecer y tiene que convertirse en verdadero amor, que es un darse y estar con el amado, no importa, o sea, no por lo que se reciba o no se reciba de él, sino por por el simple hecho de estar, ¿no? De que es él y que él mismo es tu premio. Entonces creo que em, algo, mm, no sé si hay como una forma de, como, bueno, medita esto, después medita esto, creo que eso es lo que se va forjando en la propia, en el propio trato con Dios, ¿no? Es algo que mientras uno pasa más tiempo con Dios en la oración, necesariamente el amor madura y no porque uno haga algo, sino porque Dios justo como provee esa gracia de hacernos madurar en el amor. Entonces, creo que lo importante y el punto es entender que nosotros no vamos a Dios por recibir o no recibir, sino por Él, ¿no? Y que Él mismo en sí mismo es lo que buscamos, el consuelo. Y también creo que algo que cambió personalmente para mí, el modo de ver, am, o el modo de vivir mi relación con Dios, fue entender que, porque nosotros sabemos que Dios nos ama. Y lo sabemos, o sea, es como algo que todo el mundo ha escuchado, que todo el mundo te lo repite,
pero realmente cuando uno se sabe amado, o sea, y experimenta ese amor, que no te lo puedo contar, es algo que cada uno tiene que vivir. Entonces es el único momento, es el único punto de quiebre donde uno empieza a entender que uno va a Dios solamente para estar con Él, y que cualquier cosa que venga de Él va a ser siempre buena y va a ser siempre para santificación de nuestra alma y para crecer en virtud y para bien de nuestra salvación, etcétera, porque de Él no va a venir nunca nada que no sea bueno, ¿no? Entonces uno deja de buscar, bueno, y no quiero decir que tampoco le pidamos a Dios cosas, o sea, como, más bien Él nos dice, ¿no? O sea, pídame y se les dará, o sea, igual que un padre amoroso con un hijo que necesita algo se lo va a dar, em, no perder eso, como esa capacidad de tratar a Dios como padre también y pedirle con confianza y con fe, pero no condicionando nuestro amor al recibir o no recibir. Yo creo que es eso, ¿no? Y entender que si es que pedimos algo y no recibimos o no lo recibimos de la manera en que nosotros esperábamos, viene siempre de un corazón bondadoso que sabe más que nosotros y que nos ama más de lo que nosotros podemos como eh, imaginar o encasillar, ¿no? Entonces, no es tan mal empezar nuestra relación con Dios por querer recibir algo, creo que eso es lo más normal, pero siempre estamos llamados a ir al siguiente paso, ¿no? Excelente. Ahora, ¿cómo en todos esos procesos, cómo podemos hacer para, siempre se dice, abrir nuestro corazón a Dios? Ah, oramos cómo abrir ese corazón, dejarnos abrir. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero ¿cómo podemos abrir ese corazón para poder hablar con Él sin caer en ese falso temor, pero tampoco caer siento yo a veces como que ese tú a tú que tampoco es, siento yo a veces como que, como que no, ¿verdad? O sea, como de compa, Mm. ¿verdad? Así como, sino que a veces se dice mucho eso, o sea, sin caer a esos dos extremos, sino abrir nuestro corazón, hablar con Él, con nuestros todo en sus manos y hablar con el corazón abierto. O sea, Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, Él conoce nuestro corazón, pero ¿cómo abrir nuestro corazón a Él? O sea, creo que algo justo clave de lo que acabas de decir es entender que Jesús es Dios, ¿no? O sea, como que es creador, que es literalmente el que sostiene la creación en cada segundo y el que sostiene nuestra propia vida. Entonces, el hecho de entender como la dimensión de Dios ya te da inmediatamente un trato de tratar con lo divino, ¿no? No es tu amigo igual a ti que se sienta al costado y puede estar en tu celular mientras el amigo está al costado porque tu creador necesariamente te tiene que inspirar un respeto más que eso, ¿no? Pero lo increíble de esto es que justo en el Dios hombre es que podemos encontrar ese amigo, a ese corazón de Jesús que se acerca a nuestra humanidad y nos encuentra ahí, ¿no? Entonces, no tener miedo de ser, em, o sea, de amar humanamente a Jesús con ternura, con confianza, con miedo, con tristezas, con alegrías, con ilusiones de cada día, porque Él amó así también, ¿no? Y creo que algo que a mí me ayudó un montón y que sí ha sido un cambio, o sea, como si les puedo decir algo que a mí me cambió, el trato con Dios es entender y conocer el corazón de Jesús, porque Jesús en el Evangelio, donde justo nos muestra su corazón como hombre, nos,
enseña cómo quiere ser tratado y nos enseña cómo quiere que nos acerquemos a Él. Entonces, lo bonito de esto es que no hay ningún misterio, no es que tienes que leer a un padre de la iglesia, un doctor de la iglesia para entender cómo hacer bien tu oración, cómo acercarte a Jesús. Obviamente que leer a los santos siempre va a ser riqueza espiritual, pero no hay ningún manual secreto que uno tenga que descifrar para hacer una buena oración o para abrir su corazón. Lo que uno tiene que hacer es encontrar a Jesús en el Evangelio, que está ahí. El corazón de Jesús está en el Evangelio vivo, y ahí nos enseña cómo quiere que nosotros nos acerquemos y cómo Él quiere ser tratado, ¿no? Entonces, em, creo que es eso, o sea, es meditar con tu Biblia, o sea, leer la Biblia, rezar con la Biblia, que es una manera increíble de conocer a Jesús y de abrir tu corazón y de recibirlo y de dejar que te hable. Y también algo que yo sé que no es posible para todos, tal vez, yo sé que no es posible tampoco todos los días, pero yo sí recomiendo que en tanto se pueda, uno vaya o al Sagrario o al Santísimo a hacer oración, porque es verdad que Jesús está en todas partes y es verdad que si entras a tu cuarto y pones tu música instrumental y agarras tu Biblia, Jesús está ahí y te va a hablar, pero no podemos como separarnos de la realidad de que Dios está presente físicamente, o sea, todo Él, ¿no? Cuerpo, sangre, alma y divinidad están en el sagrario, están en el Santísimo y y que obviamente su presencia ahí es mucho más eficaz porque está físicamente, ¿no? Entonces, o sea, el tiempo frente a Cristo Eucaristía te transforma solamente por estar ahí, ¿no? Sin a veces hacer tanto esfuerzo tú porque Jesús es así, o sea, Jesús en su presencia transforma al hombre, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, es un abrir tu corazón de voluntariamente saber que estás ahí, abrir tu corazón voluntariamente sabiendo que quieres recibirlo, que quieres estar con él, pero también pedirle la gracia de que te enseñe a conocerlo, de que te enseñe a hacer oración, de que de que Él te vaya guiando en ese crecimiento espiritual, ¿no? Que al final no es mérito nuestro, es mérito suyo y que Él va a hacer también de eso lo que Él quiere, ¿no? Entonces, creo que de nosotros simplemente Él pide dar el primer paso, como poner el primer palito para encender la fogata que al final lo hace Él. Em, pero nuestra parte es lo que decía al principio, que es la perseverancia, ¿no? O sea, estar como y seguir y hacerlo todos los días y darle el tiempo y darle la prioridad. Y solo en ese pequeño esfuerzo nuestro es que Él va a poder hacernos abrir el corazón, que es también una gracia, ¿no? Gracias, Vale. Ahora cuéntame, en ese proceso diario que tenemos todos los días al orar, aunque sea de corazón, a veces caemos en esa rutina. O sea, podemos ir al Santísimo y todo, pero llegamos a un momento que lo hacemos muy mecánico. Ujú. ¿Entendés? Como darnos cuenta de que estamos haciendo mecánicamente, tenemos que darnos una pausa, sentarnos y respirar y orar al Espíritu Santo para que, aunque sea, volver a dejar un poco el tiempo y no hacerlo tan rutinariamente para darnos cuenta de que, lo que a mí me pasa mucho, ¿me entiendes? O sea, que a veces ya llega uno dentro de un rol, pero lo haces como ese rol que tenemos los seres humanos, ¿verdad? De como cuando vas al trabajo, te bañas y todo eso, que llegas a un momento que lo volvés algo mecánico. Entonces te Ujú. olvidas de lo que realmente es importante, o sea, otras volvés a bloquear tu corazón y lo volvés, y lo tomas como en algo de tu vida diaria y no como una necesidad espiritual, como esa sed que tenemos de Dios. Yo creo que mm, creo que es sensato para nosotros, como algo que me sirve mucho es y tal vez me pasa también en misa, ¿no? Que es fácil como entrar, sentarte, que empiece la misa, estás a la mitad de la misa y recién te das cuenta que estás de misa y es como así,
O sea, estábamos acá. Y lo mismo en la oración, ¿no? A veces uno entra a la capilla del Santísimo y después de 15 minutos recién se acuerda de que está en la capilla. Em, Creo que una buena práctica es hacer como tomarse 5 minutos, 2 minutos antes de empezar para justamente hacer ese ejercicio de la inteligencia y de la mente humana, de decir, ok, estoy entrando en oración, Jesús está ahí, o sea, Jesús está acá, como hacer ese salto consciente, ¿no? Que a veces no lo hacemos. Em, y, y justo como poner toda nuestra voluntad en pasar tiempo de calidad con Dios, ¿no? Porque creo que a veces nos pasa, y no nos pasa solamente en eso, nos pasa yo creo como en nuestras relaciones interpersonales ahora con todo el mundo, que no pasamos tiempo de calidad con las personas porque estamos con la cabeza y el corazón en 50 cosas. Porque mientras estamos hablando acá, está sonando mi celular, me llegan notificaciones, estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer mañana y los pendientes del fin de semana. Entonces, creo que en general, como nos hace falta a todos, em, como saborear más el presente y el momento, y eso se traduce a pasar tiempo de calidad. Y creo que eso, en mi caso, creo que o sea, lo que me sirve es justo hacer ese ejercicio consciente cada vez que me toca entrar en oración o entrar a misa, ¿no? Yo no creo que tener tu tiempo con Jesús como una rutina sea malo. Yo creo que está bien, que, porque a veces la palabra rutina como nos asusta, ¿no? Y decimos como, no, no queremos caer en la rutina, pero la realidad es que muchas veces la rutina es lo que nos va a salvar, porque en eso también encontramos la disciplina de cumplir el deber diario, ¿no? Lo que no debe pasar es que la rutina nos deje de santificar, o sea, como que, y San José María lo dice, ¿no? Em, Como vivir esa rutina, esa cotidianidad con chispazos de eternidad y encontrar a Jesús en esa rutina, ¿no? Porque otra vez, como no podemos esperar que todos los días sean extraordinarios, que todos los días pase algo místico, que todos los días sintamos algo como divino, o sea, no podemos querer escaparse de la rutina todo el tiempo, tenemos que aprender a encontrar a Dios en la rutina y santificarnos en la rutina. Eso no significa y hay una parte muy bonita del diario de la Misericordia de Santa Faustina, donde ella dice como, o sea, tengo que aprovechar la gracia de cada momento porque la gracia que estoy recibiendo en este momento nunca va a ser la misma que en otro momento. O sea, como que la gracia que estoy recibiendo ahora es única de este momento presente y Dios está queriendo esto para mí ahorita, ¿no? Entonces, creo que entrar como con esa conciencia de lo intencional que es Dios con nosotros en cada momento de nuestra vida, en cada segundo, en cada actividad, si quieren, de nuestra rutina, em, entrar con esa conciencia a la oración va a hacer que dentro de lo rutinario, de lo cotidiano, podamos aprovecharla y vivirla como tiene que ser, ¿no? Y también creo que hay que aprender a no ser escrupulosos con nuestra oración, que a veces es como, bueno, hoy día no sentí nada, no escribí nada, no me pude concentrar, soy la peor, tengo que ir a o sea, también como entender que nuestra humanidad y Dios nos hizo así, lo sabe, nos condiciona muchas veces y si ponemos toda nuestra voluntad, también van a haber días en que nos va a costar, también van a haber días en que nos vamos a distraer, también van a haber días en que no vamos a tener ganas, en que parece que no cosechamos nada, en que pasó una hora y toda la hora, y a mí me ha pasado que toda la hora, cada 2 minutos me repito como, Jesús, perdón por estar tan, o sea, tan desconcentrada. Jesús, perdón por estar pensando en los pajaritos, pero es que, o sea, genuinamente no me puedo concentrar. Pero creo que en esa pelea de nuestra humanidad también Dios obra, ¿no? Y eso también es fruto. Entonces, o sea, es como un poner toda tu voluntad en tener un buen tiempo con Jesús y también abandonarte si es que no es el tiempo ideal que tú quisieras, obviamente con la conciencia de que hiciste todo lo que está en tu mano, pero también dejar que, o sea, como abandonarnos a eso también, ¿no?
y entender que esa también es providencia, o sea, como no depende de nosotros, ¿no? En tanto hagamos lo que nos corresponde hacer. Entonces, eso, no sé si respondí a la pregunta. No, no, sí, claro, perfecto, excelente. Ahora nosotros como católicos creemos en la intercesión de los santos, especialmente la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Hablando de nuestra relación con Jesucristo, pero cómo ella puede ser una herramienta, una madre que nos toma su santísima mano y nos guía hacia su Hijo Jesucristo, la oración del rosario, alguna jaculatoria, cómo ella nos puede ayudar a pedir su amor y su intercesión de madre para que nos encamine a esa amistad con Dios. Bueno, yo creo que el rosario es una herramienta que está, que es, o sea, creo que la eficacia del rosario es poco conocida, excepto para los que en verdad lo rezan. Em, yo hace tiempo que rezo rosario diario, claramente hay días en que no lo hago, porque a todos nos pasa, em, pero como o sea, mi costumbre, justo mi rutina es rezar el rosario diario, em, y creo que mm, no sé cómo explicarlo. Creo que si yo no rezara el rosario, no sé dónde estaría. O sea, como yo no puedo dimensionar las cosas y las gracias que como que le he arrancado a María por el rezo del rosario, em, que claramente no veo porque, o sea, ella como que me dio esas gracias, ¿no? Entonces, creo que María como madre, que nos quiere en el cielo, porque ese es su interés, o sea, su interés es que veamos a Jesús y que vayamos a Él, nos ha dado una herramienta sencillísima que es el rezo del rosario, o sea, que realmente algo más fácil de hacer, pocas cosas hay más fáciles, pero que obviamente porque el demonio no quiere que lo recemos y porque somos pecadores, ponemos 50.000 excusas para no rezarlo, pero en verdad creo que no dimensionamos las gracias que podemos arrancarle a la Santísima Virgen con el rezo del rosario. Em, y, y y bueno, y entender que ella no se cansa de interceder, que ella no se cansa de acompañarnos, que muchas veces ella es también compañía cuando hay momentos en que nos cuesta concentrarnos, que nos cuesta hacer oración, que incluso a mí me ha pasado también momentos en que, no sé, por ejemplo, dejé de hacer oración 2 meses y uno tiene vergüenza de volver y como dice, pucha, no, o sea, qué vergüenza con Jesús, como mirarlo. Creo que el hecho de mirar a María y que ella nos dirija la mirada a Jesús o que por su intercesión justo como volvamos a mirar a Cristo también es eso, ¿no? O sea, es el cuidado de madre. Em, y bueno, y creo que meditar más como en su, o sea, como estar más conscientes de que María es nuestro modelo de todas las virtudes y de toda la santidad a la que podemos aspirar, porque ella es humana como nosotros y es creación como nosotros. Y pedirle eso, o sea, pedirle que nos eduque en su corazón, que nos eduque en su amor a Jesús, ¿no? O sea, no hubo persona en la tierra que pasara más tiempo con Jesús que María. Entonces ella es como la primera adoradora, la primera, em, sí, como la primera alma eucarística. Ella es la que conoció el corazón de Jesús perfectamente, tanto que, o sea, yo a veces pienso, no sé, imagínense como en la casa de Nazaret María era la que conocía los pasos de Jesús. Eso de cuando entra tu mamá caminando y sabes que es su mamá solamente porque escucha los pasos. O sea, esa era María con Jesús, ¿no? Cuánto lo conocía, cómo era la intimidad suya con él, que podía saber qué estaba sintiendo, qué estaba pensando, solamente con la mirada, porque lo conocía, ¿no? Y ella es la única que nos puede enseñar a ser así con su hijo. Entonces, o sea, mirarla para eso y pedirle que nos enseñe, yo creo. Excelente, y también recordar que el Santo Rosario es para los no católicos, es una meditación de las Escrituras, de los Evangelios, Mm. misterios dolorosos, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, misterios gozosos,
nacimiento, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es una meditación de la palabra por y mi intercesión de la Virgen Santísima. ¿Alguna pregunta o comentario, Ricardo? La verdad es que muy bueno, muy bueno, muy edificante el tema y de hecho esos chispazos, ¿verdad? Como que ahí me llegaron mientras se exponía el tema. Y bueno, me salió una pregunta, ¿por qué el diablo odia el rezo del rosario? Porque al rezar estamos sacando tiempo de nuestra vida y estamos poniendo la voluntad de Dios sobre nosotros. Entonces vamos construyendo un muro que para el diablo es muy difícil atravesar. Nuestras cuerdas vocales están en sintonía, ¿verdad? Nuestro cuerpo y nuestra alma con lo que es la oración. Entonces ahí vamos construyendo una coraza, vamos construyendo un muro, una protección tan fuerte que el enemigo le es difícil, ¿verdad? Atravesar. Y nos recuerda mucho esta parte de hora de la hora que nos dice San Benito, ¿verdad? Tenemos que orar y también ponernos en acción con nosotros mismos. El padre Jorge Loring también nos lo había mencionado. Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Entonces, algo que a mí me encanta, que dentro de la Iglesia Católica, a diferencia, ¿verdad?, de los no católicos, por decirlo así, es que fuera y dentro podemos encontrar la oración espontánea, pero adentro de la Iglesia Católica podemos encontrar la oración de lectio divina, la oración meditativa y la oración de contemplación, que es con el Santísimo, ¿verdad? También se puede hacer oración de contemplación en una montaña, ¿verdad? Mirando las grandezas de Dios, pero primeramente sería en el Santísimo, ¿verdad? Frente de Jesús mismo, ¿verdad? Que es quien ha dado su vida por nosotros y que no lo dudaría en volverlo a hacer. Y otra cosa es que yo pienso que a veces uno se enfoca, porque la oración tiene varias partes, ¿verdad? Pero yo pienso que a veces uno solo se enfoca en la petición, solo en la petición, y a uno se le olvida la acción de gracias y la adoración y alabanza. Entonces, sí, como tratar de reordenar nuestra vida interior, que de hecho San José María Escrivá, de mis preferidos también, mis respetos, él nos habla mucho de esto, de ver nuestro interior, cómo estamos con Dios y nuestra relación, ¿verdad? De profundizar en nuestra alma. Entonces, eso sería, ¿verdad? Y ahí poner en marcha lo que es hora es la hora de San Benito. ¿Cuánto nos vale también en esa batalla cultural y guerra espiritual que vivimos todos los días como católicos, persecución, ¿cierto? Cuéntanos, este, cuál es esa fortaleza de no avergonzarnos de nuestra fe en la vida diaria. O sea, yo veo que la gente le avergüenza bendecir los alimentos, persignarse para bendecir los alimentos en un lugar de comidas, porque quién sabe qué dirán, más en lugares que son un poco este, eh, Hostiles. hostiles, gracias, esa es la palabra, hostiles, persignando frente a una iglesia, pasa una ambulancia a orar por esa persona que va en esa ambulancia, persignar frente a un cementerio pidiendo por las almas del purgatorio, por los fieles difuntos, este, cómo podemos dejar también ese escrúpulo, ese miedo de qué dirán, de que, de sí, o sea, no hacerlo tampoco nosotros en un sentido de un ego de decir, véame, soy católico, soy bueno, no, no, soy pecador, pero te entrego todo esto a ti, Dios, bendice estos alimentos, bendice esta persona, bendice este hogar, esta familia, te doy gracias por estos alimentos, te pedimos por los que no tienen. Leo, o sea, creo que la única forma en que puedo hablar de esto es desde mi propia como experiencia personal. Obviamente yo pasé por en la época en que te da vergüenza ser la única católica de todo tu grupo de amigos, todo el mundo se burla de ti, te dicen, ah, la monja, no sé qué. O sea, como todos pasamos por ese momento, y que en ese momento también puede ser que
justo te dé como, qué vergüenza, o sea, como que no quiero eso, ¿no? Voy a dejar de hablar tanto de Dios, voy a dejar de mostrar tanto porque no quiero que se burlen. Pero personalmente creo que ahora que ya, o sea, una parte como importante de mi vida es el apostolado, o sea, es como todo el mundo que me conoce sabe que soy católica porque es casi como la carta de presentación, ¿no? Y, y para mí, como mi llamada personal, o que no me parece que esté mal. Yo ahorita, o sea, aparte de voluntas, me trabajo en una iglesia, o sea, como mi vida está muy configurada a mostrar el catolicismo, ¿no? Mostrar esa relación personal con Dios. Y ya a este punto no me interesa. O sea, como no me importa en lo más mínimo cualquier opinión, porque creo que la manera en que Jesús se me ha mostrado a mí y la bondad que él ha tenido en construir nuestra relación, o sea, yo sería loca si me pongo a ocultarlo. Como, o sea, simplemente es algo que traspasa cualquier opinión que puedan tener de mí, cualquier comentario hostil que me puedan decir, cualquier mirada, no me importa porque es Jesús. O sea, como para mí eso es lo más importante y es lo único que tengo siempre. No es lo único que permanece, que seguirá. O sea, es como o sea, la manera en que lo puedo decir es como cuando alguien está enamorado, como no te importa nada más que eso, o sea, y lo que te digan y si te miran feo y si tienen algo que opinar, pues ya está. O sea, como importa poco, ¿no? Entonces, o sea, personalmente creo que sí he llegado, y como he llegado a un punto en no tener miedo de mostrar que soy católica abiertamente, o sea, evidentemente, como la única joyería que uso son medallitas y cosas, o sea, como que la gente se va a dar cuenta. em, y también creo que es un llamado para mí en este mundo que cada vez se está dejando de ver a Dios, como, o sea, más bien sí tener como el sentirse orgulloso de decir como, bueno, yo sí soy católico, o sea, y decirlo con libertad, con seguridad. Y no sé, como, o sea, porque al final yo pienso que las personas que se van a burlar son las personas que están buscando eso que tú tienes, y que no saben dónde encontrarlo, ¿no? Que es Jesús. Entonces, creo que mientras uno viva su fe, primero con coherencia, o sea, hay que ser y hay que parecer. Eso no significa que seamos santos y que somos todos perfectos y que no, o sea, pero que la gente sepa que así como caemos, también nos levantamos y que estamos en la lucha todos los días. em, Hay que ser testimonio todo el tiempo, ¿no? O sea, es una responsabilidad también. A mí me pasa a veces que estoy manejando y yo tengo en mi carro atrás como que un sticker que dice católica y a veces digo, o sea, como que me le voy a meter a alguien y después digo no, porque, o sea, imagínense que me le meto un carro y de pronto como ve y, o sea, dicen no, esto es católico. O sea, ¿me entienden? Como incluso en esas cosas como pequeñas, diarias, uno está llamado a dar testimonio. Em, y no sé, algo que a mí me sirve también para momentos en que he tenido vergüenza, por ejemplo, algún día que estás comiendo con un montón de gente que no es creyente o no, o que sabes que medio que se van a burlar de ti si es que bendices los alimentos, como lo que yo pienso es, Jesús está acá, a mi lado, si estuviera en la conversación, si estuviera sentado en la mesa conmigo, como que le dejaría de hablar o lo ignoraría porque me da vergüenza que me vean con él. Entonces, como, o sea, entender que justo, ¿no? Cuando uno hace este clic de que Jesús no está ahí en algún lado y que lo veo cuando voy a la iglesia, sino que es alguien que está conmigo todo el tiempo y camina conmigo, entonces empiezas a personificarlo en cada situación de tu vida y es eso, o sea, es cuando estás con tus amigos, y Jesús está ahí, lo ignorarías, lo dejarías de mirar, lo dejarías de hablar porque te da vergüenza con tus amigos, ¿no? O sea, ¿cuál amor es más grande? Entonces, creo que ese es como un llamado permanente que hay que estar otra vez como hacerlo consciente todo el tiempo. em,
Y eso no significa que no haya momentos en que, obvio, como nos va a dar vergüenza y la vergüenza nos va a ganar, en que lo vamos a negar como Pedro, que lo negó y, o sea, nos va a pasar y vamos a caernos, pero lo importante también es siempre como pedir perdón, reparar y volver, ¿no? Y a la próxima hacerlo con el doble de amor. Entonces, creo que es como un camino. Y yo en este punto sí daría el consejo de que, o sea, estamos en una época en que vale la pena jugársela toda y ser católico de camiseta. O sea, estamos en ese momento, ¿no? Entonces, eso, como no tener miedo y porque al final la opinión de todo el mundo va a pasar y poco importa, ¿no? Y, y los amigos que te quieren, las personas que te quieren, son las que van a permanecer y es la única opinión que realmente te debe como importar. Entonces, eso. Excelente. Gracias, Vale. Este, ¿Nos podrías, tal vez dar alguna reflexión final acerca de todo lo que hemos hablado? O sea, ¿qué quieres decirle a todos los que nos escuchan? Sí, creo que lo que diría es que nos animemos a hacer oración, o sea, que no tengamos como, no esperemos recibir una lista de cosas y consejos para poder empezar a hacer oración. Creo que mi consejo sería empieza hoy, o sea, empieza con ir al Santísimo el tiempo que puedas, con intención de estar con Jesús. Y como dice San José María, ¿no? O sea, háblale, como cuéntale tus cosas, o sea, háblale como le hablarías al mejor de los amigos, y empieza a pasar tiempo con él, ¿no? Y no es que está mal pedir consejos, pero a veces nosotros esperamos tener la receta perfecta para empezar y gracias a Dios que no necesitamos estar ahí para empezar a tratar con Jesús, sino que más bien es algo que podemos empezar hoy y Él mismo nos va a dar las pautas y la gracia, que necesitamos para continuar y perseverar en la oración, para crecer espiritualmente, para tener más intimidad, para crecer en virtud, para todas esas cosas que no existe un manual, sino que es gracia de Jesús mismo, ¿no? Eso que todos estamos llamados a la intimidad con Dios. O sea, ninguno está llamado a estar más cerca de Dios que otro, ninguno está llamado a tener más cercanía con Jesús que otra persona. Estamos todos llamados por la configuración de nuestra alma y de nuestro corazón a ser íntimos amigos de Jesús. Em, y lo único que tenemos que hacer es responder a ese llamado, ¿no? A ese Jesús que está en el sagrario, en silencio, que nos espera y que está muerto de sed por estar con nosotros y por nuestra alma y por nuestra compañía. Entonces, responder a ese deseo de intimidad, em, y que realmente nuestra alma no va a estar satisfecha hasta que no tengamos esa relación íntima con Cristo, porque es lo único que nos satisface, ¿no? Como decía San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que en ti descanse. Entonces, o sea, si sabemos que nuestro corazón está inquieto por estar con el Creador, lo que tenemos que hacer es literalmente estar con Él, ¿no? Porque Él está ahí esperando. Entonces, eso, que sea una invitación a empezar la oración ya, a tomarnos en serio nuestra vida espiritual, a saber que es lo único que nos va a sostener en todo, o sea, en el trabajo, en las relaciones personales, en el apostolado, en cualquier cosa que queramos emprender en nuestra vida, la oración es el sustento. No, no podemos hacer nada. Y Jesús mismo lo dice, ¿no? O sea, lejos de mí, nada podéis hacer. O sea, es eso, literalmente. Entonces, que la oración nos sostenga, em, que nos ejercitemos en la oración y vamos a ver solamente cuando empecemos a hacerlo cómo los frutos llegan, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Vale. Que Dios te bendiga. Gracias a Ricardo, ustedes. A ver si nos podrías ayudar para finalizar con la oración final. Sí, claro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar contigo, porque nos permites conocerte, porque nos llamas a una relación de amigos, de intimidad, de cercanía, a una relación y a un trato donde nos sintamos amados,
mm, observados, conocidos, donde nos conozcamos realmente corazón a corazón. Te pedimos que tú con tu pedagogía divina de ternura nos enseñes a llegar a ti, que nos enseñes los secretos de tu corazón, que nos digas cómo quieres ser tratado. Te pedimos también que nos des la gracia y la valentía para seguirte, para perseverar, para ser fieles en el amor y para que podamos realmente disfrutar de todos los frutos y las gracias que tú tienes preparados para nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, así con el corazón encendido y el alma en silencio adorante, llegamos al final de esta entrega de Vox Veritatis, un espacio donde hoy hemos redescubierto que orar no es hablar al vacío, sino entrar en diálogo íntimo con aquel que nos amó primero y que sigue esperando en lo secreto. Gracias a nuestra querida Vale Valera, evangelizadora digital y voz profética de estos tiempos, por recordarnos que la oración no es un extra en la vida cristiana, es el corazón de todo. Gracias por mostrarnos a través de Voluntas Tua que en medio del ruido digital también hay lugar para el silencio sagrado. Como decía San José María Escrivá, Jesús es tu amigo, el amigo con un corazón de carne como el tuyo, con ojos que miran como los tuyos, que lloraron por Lázaro y tanto como a Lázaro te quiere a ti. Y como nos enseña la palabra en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El numeral 2744 del Catecismo nos dice, la oración es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos de nuevo en la esclavitud del pecado. Por eso, la Iglesia exhorta insistentemente a sus fieles a orar sin cesar. Querido oyente, la oración es el puente, es el hilo invisible que une la tierra con el cielo, es la llama que no se apaga cuando todo parece oscuro. Que este programa haya sido para ti una chispa, un eco, una invitación a volver a esa habitación secreta donde te espera Jesús. Y bueno, junto a mi hermano de micrófonos, el gran Agustín Zabaleta, te damos las gracias por orar con nosotros, por escuchar con el alma y por ser parte de esta comunidad que no se cansa de buscar la verdad. Esto fue Vox Veritatis, donde la voz que se oye nace del silencio que ora. Hasta la próxima. Bendiciones.